Bendiciones, hermanos. Qué alegría saludarles y compartir con ustedes estos momentos de la palabra de Dios. Estoy hablándoles sobre el Espíritu Santo, que es tan vital de que nosotros aprendamos a tratarlo, a convivir con Él, para que nuestra vida cristiana tenga el significado correcto, el sentido correcto de lo que Dios quiere darnos. Fíjate que la Biblia dice que cosas que no han subido a nuestra mente, que ni siquiera nos hemos imaginado, que hemos soñado con nuestro corazón, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, si yo pienso en eso, digo, wow, qué grandes cosas Dios ha preparado para mí. Pero cuando veo también la vida de de la mayoría de los cristianos, me doy cuenta que la mayoría no estamos disfrutando de eso que Jesús ha conquistado para nosotros. Quizás sea por ignorancia, porque no lo sabemos, o quizás sea porque no tenemos esa comunión que debiéramos de tener con el Espíritu Santo, porque la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es el que nos da a conocer qué es lo que Dios nos ha dado, no lo que nos va a dar, porque la gente piensa pues que hasta en el cielo yo tengo vida eterna, que hasta en el cielo yo voy a tener cosas maravillosas. No, aquí en la tierra también debemos de ser participantes de su naturaleza divina, de su poder, de sus riquezas, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es la que nos lleva a eso. Porque sabes que la iglesia del Señor, que no estoy hablando de una religión, ni católica, ni evangélica, ninguna de esas, sino a aquellos que han nacido del Espíritu, los que tienen una comunión con Dios, que somos la iglesia. La iglesia nació por dos acontecimientos. Número uno, la venida de Jesús. Jesús, ya cuando Él comenzó su ministerio público, lo primero que hizo fue llamar a 12 hombres, los discípulos más tarde conocidos como los apóstoles. Él llamó a 12 hombres y la Biblia nos enseña bien claro que les dio una misión. Desde el principio, desde que los llamó, les dijo, les declaró el propósito: yo les haré pescadores de hombres. Y al irse, les encomendó la misión de llevar el evangelio a todas partes, ¿verdad? Pero el segundo acontecimiento es Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, porque esa era una promesa que Dios había hecho, que Dios hizo a su pueblo, comenzando por Israel, donde Él les dice que vendrán tiempos de donde hará un nuevo pacto con el Señor, que quitará el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne, donde pueda Él escribir sus leyes en nuestros corazones y poner su espíritu dentro de nosotros para que podamos andar en sus caminos. Así que la iglesia nace ese día de Pentecostés. Ese fue un tremendo milagro, un milagrazo que fue en realidad acompañado de la vida de Jesús, sus 33 años, el complemento del milagro de la vida de Jesús, aunque Jesús ya no lo mirábamos, pero quien comenzó a obrar en la vida de los discípulos o apóstoles, transformó al mundo, cambió al mundo hasta el día de hoy, ¿verdad? La iglesia nace en ese día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo viene y reposa sobre la vida, y el cuerpo humano de los redimidos se convierte en el templo de Dios. Antes los judíos adoraban en el templo, había un solo lugar, y el que quería
adorar a Dios, de veras, al único Dios verdadero, tenía que hacerse judío, un prosélito se le llama, ¿verdad? Tenía que nacionalizarse judío y tenía que venir a Jerusalén a adorar, a ser enseñado, etcétera, etcétera. Por eso es que Jesús dijo a la samaritana, pero viene el tiempo, te digo, que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Señor, porque Dios es espíritu y es necesario que los que adoren en espíritu y en verdad. La iglesia nace siendo un cuerpo lleno del Espíritu Santo, con la persona del Espíritu Santo viviendo en ellos. Y cuando yo leo el libro de los Hechos, me doy cuenta que el Espíritu Santo obró de manera poderosa. Desde luego, a través de toda la historia de esos 2000 y pico de años que han recorrido, uno puede leer la historia que por lo general los medios seculares no la reconocen, ¿verdad? Por ejemplo, si tú tratas de investigar la historia de la iglesia aquí en Honduras, por lo general no se sabe, pero Dios no ha dejado de obrar. Dios en todas partes siempre ha tenido un remanente, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo que se ha conservado, que ha mantenido la palabra, que ha llevado el Evangelio y por eso ha llegado hasta nosotros, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo ha sustentado la vida de la iglesia. La iglesia entonces son aquellos que han nacido del Espíritu Santo y que por eso nos da el derecho, según San Juan 1:12, de llamarnos hijos de Dios. Note que dice que a los que creemos en Jesús y le recibimos, nos da el derecho, el poder de ser llamados hijos de Dios. Somos hijos adoptivos, hijos que Él compró, y no con oro ni con plata, sino con su sangre derramada en la cruz. El Espíritu Santo vino para vivir en la iglesia y otra vez volvemos al libro de los Hechos. El que se movía en la iglesia era el Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia que habla de, por ejemplo, y Esteban lleno del Espíritu Santo. Pablo lleno del Espíritu Santo. Bernabé lleno del Espíritu Santo. A los 120, todos ellos llenos del Espíritu Santo. Y todos estaban llenos del Espíritu Santo, dice la Biblia, y tenían gran gozo y la iglesia crecía. ¿Por qué? Porque la iglesia ellos estaban conscientes que eran la morada del Espíritu Santo. La morada del Espíritu Santo eran ellos y por eso más adelante, pasados los años, Pablo escribe a los Corintios que era una iglesia muy carismática, pero muy problemática también. Y por eso les pregunta, ¿acaso no saben que Dios vive en ustedes? ¿No saben que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Ese es uno de los grandes problemas hoy, que es como que la iglesia no supiera quién es el que vive, quién es el que está, quién es el Señor de la iglesia, que es el Espíritu Santo. Y lo hemos contristado. Nos pasa como también dice de Israel, ellos hicieron enojar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo peleó contra ellos. ¿Te imaginas? Yo siempre me he imaginado que el diablo es mi enemigo y estoy consciente que es mi enemigo y estoy dispuesto a pelear cualquier batalla contra ellos. Pero que Dios vaya a pelear contra mí. ¡Wow! Eso es lo que le dijo Jesús a Saulo también, ¿verdad? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar
coces contra el aguijón. Yo no quiero pelear contra Dios y por eso debo de estar consciente que el Espíritu Santo sustenta mi vida, que el Espíritu Santo es el que me va a llevar de victoria en victoria, de gloria en gloria, hasta que vea al Señor en Sión. El Espíritu Santo es el que nos da la capacidad divina de servirle, de mantenernos firmes en la fe con el Señor Jesucristo. Pero es necesario, hermanos, que te des cuenta que el Espíritu Santo necesita un cuerpo, tu cuerpo, para usarte. Es decir, el Espíritu Santo, si está ahí en el templo, no, es cierto que está allí, pero quizás no oiga su voz. No va, si no hay personas que estén conscientes de eso y que Dios los va a usar para eso. El Espíritu Santo necesita personas a quien usar. Y para eso es la iglesia, para manifestar su gloria, para demostrarle al mundo la existencia de un Dios único y verdadero, para llevar su evangelio a todas partes. Por eso Él nos enseña que el Espíritu Santo debe guiarnos, que el Espíritu Santo debe capacitarnos con sus dones espirituales para llevar adelante la obra de Dios. Si lo contristamos, si lo hacemos enojar, se va a volver nuestro enemigo y no nos conviene eso. No nos corresponde eso. Deja que el Espíritu de Dios obre. El Espíritu Santo o la iglesia es templo y morada del Espíritu Santo. Tratémoslo como a esa persona grandiosa que vive entre nosotros, como a la persona que más amamos y más deseamos que esté entre nosotros. Amén.